Dios les bendiga a todos en esta noche. Amén. Amén. Damos gracias a Dios por este privilegio que nos da de hoy poder compartir con ustedes la palabra del Señor. Siempre honrando y glorificando a nuestro gran Dios, Señor y Salvador Jesucristo. Así, mis hermanos, que en esta noche quiero que abra la Biblia en Jeremías capítulo 42. Vamos a estar leyendo los versículos del 1 al 6. Dice la palabra del Señor: vinieron todos los oficiales de la gente de guerra, y Johanán, hijo de Carea, Jesanías, hijo de Osaías, y todo el pueblo desde el menor hasta el mayor. Y dijeron al profeta Jeremías: acepta ahora nuestro ruego delante de ti, y ruega por nosotros a Jehová tu Dios por todo este resto, pues de muchos hemos quedado unos pocos, como nos ven tus ojos, para que Jehová tu Dios nos enseñe el camino por donde vayamos y lo que hemos de hacer. Y el profeta Jeremías les dijo: he oído, he aquí que voy a orar a Jehová vuestro Dios, como habéis dicho, y todo lo que Jehová os respondiere, os enseñaré, no os reservaré palabra. Y ellos dijeron a Jeremías: Jehová sea entre nosotros testigo de la verdad y de la lealtad. Si no hiciéremos conforme a todo aquello para lo cual Jehová tu Dios te enviare a nosotros, sea bueno, sea malo, a la voz de Jehová nuestro Dios, al cual te enviamos, obedeceremos, para que obedeciendo a la voz de Jehová nuestro Dios nos vaya bien. Amén. 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 Bien, mis hermanos, el tema que les quiero compartir en esta noche lo he titulado: la importancia de la obediencia. Esta es una pequeña introducción a los temas que se van a estar compartiendo durante este mes acá en la iglesia. Temas acerca de la obediencia. El contexto nos enseña cómo Nabucodonosor ha venido y ha sitiado a Jerusalén y ha tomado al pueblo cautivo y se lo ha llevado a Babilonia a causa de su desobediencia. Obviamente esto fue una orden dada por el Señor. Dios, a causa de la rebeldía y de la desobediencia del pueblo, envió a Nabucodonosor y se los llevaron cautivos, ya sabemos, 70 años. Y este pequeño remanente es de Judá, son unos poquitos que han quedado, y vienen y le dicen a Jeremías que ore por ellos y que ellos quieren obedecer al Señor. Si seguimos leyendo el contexto, nos damos cuenta de que lamentable y tristemente este pequeño remanente no obedeció lo que prometió al Señor. Dios les dijo: quédense en Judá, no vayan a Egipto, porque si van a Egipto les voy a llevar hambre, pestilencia, espada, y los voy a acabar allá. Y no quisieron hacer caso. Dijeron de Jeremías que Jeremías estaba mintiendo, que lo que Jeremías estaba diciendo no era cierto. Y esto me recuerda a hoy en día algunos cristianos dentro de la iglesia. Dios les dice: hágame esto, y ellos hacen lo contrario. También me recuerda al profeta Jonás. ¿Qué le dijo Dios a Jonás? ¿Vaya a dónde? ¿Y qué hizo Jonás?
Dios les dijo, quédense aquí, yo voy para Egipto. Y a Jonás le dijo, vaya a Nínive y predíquele a esa gente. Jonás se fue a Tarsis. Hay muchos cristianos así, lamentable y tristemente hoy, dentro del pueblo de Dios. Y este año que comenzamos, creo que debemos de ser más obedientes que el año anterior. Debemos esforzarnos por obedecer al Señor, por agradar al Señor. Hay cristianos hoy en día que dicen, Dios dice, no se una el yugo desigual, ¿y qué hacen ellos? Ah, no, es que yo la convenzo. No, yo lo convierto. Cuando Dios dice que no, hermano. Y después resultan en tremendos problemas. ¿Qué es eso? ¿Consecuencias de qué? De la desobediencia. Por eso tenemos que ser obedientes, mis amados hermanos. No nos pase lo que le pasó a este pequeño remanente de Judá. Quienes conocemos la grandeza y la bondad de nuestro Dios y procuramos identificarnos con Cristo, tenemos una gran pasión por obedecer al Señor. No podemos ser como Jonás y como este pueblito de este pequeño remanente de Judá que quedó, ¿cierto? Cuando hagamos, quizás hay cristianos que han prometido hacer algo para el Señor este año, ser más obedientes, ser más comprometidos. Hermano, si usted hizo algo así, yo le aconsejo que le cumpla al Señor para que no le vaya mal. Después le vienen consecuencias a causa de la desobediencia y entonces nos quejamos. Miren, mis hermanos, la obediencia es activa, no es pasiva. Cuando usted decide obedecer, tiene que poner por obra esa obediencia. La importancia entonces de la obediencia, que es el tema, es seguir al Señor obedeciendo siempre, no cuestionando las demandas que Dios nos hace, porque cuando Dios nos dice algo es para nuestro bien. Mire, terminando el versículo 6, el texto dice: obedeceremos para que, obedeciendo a la voz de Jehová nuestro Dios, ¿qué? Nos vaya bien. ¿Usted quiere que le vaya bien este año? Amén. Obedezca, ¿no? No puede pretender usted ser un desobediente que le vaya bien. Dios siempre bendice la obediencia, hermano. Pero al desobediente le vienen las consecuencias, hermano. Eso lo podemos ver. Yo recuerdo un pastor amigo mío que antes de convertirse al Señor andaba por ahí en sus fechorías, ¿no? Pero se convirtió al Señor y empezó a caminar con el Señor. El Señor le perdonó sus pecados, obviamente, pero un día vino la policía y venga para acá, para Bellavista, siendo cristiano. Y usted dirá, pero ¿cómo así? Siendo cristiano, siendo cristiano para Bellavista. ¿Sabe por qué razón? Porque tenía que pagarle a la justicia lo que había hecho en su vida pasada. Esas son las consecuencias de su pecado. Y entonces usted y yo pretendemos creer que si somos desobedientes Dios se va a quedar tranquilo, cruzado de brazos. No, hermano, no. Te viene la disciplina del Señor. Me viene la disciplina del Señor cuando soy desobediente. Entonces, hermanos, la importancia de la obediencia es que nosotros tenemos que someternos totalmente a los deseos de Dios que han quedado escritos en su palabra. La importancia de la obediencia es de gran valor a
ante los ojos del Padre, ante los ojos del Señor. Y muchas veces cantamos, levantamos las manos, adoramos al Señor, y eso está muy bien. Pero yo creo que el acto, óigame bien, más sublime de adoración que puede tener un cristiano es la obediencia al Señor, hermano. Ese es el acto más sublime que puede tener un cristiano. Como pienso que esta es una iglesia madura, entonces como cristianos maduros nosotros podemos expresar nuestro deseo de obedecer a Dios en todo, hermano. Yo quiero que veamos en esta noche tres cositas acerca de la importancia de la obediencia. Y lo primero que quiero que veamos es que es tan importante para nosotros la obediencia que nos vuelve apasionados por conocer la palabra de Dios. Porque ¿cómo hace una persona para obedecer a Dios si no conoce la Escritura, hermano? Si no conoce la palabra, si no sabe qué es lo que a Dios le gusta y qué es lo que a Dios no le gusta. Entonces es muy importante para nosotros poder tener pasión por conocer la palabra del Señor. Voy a invitarle para que vaya conmigo a Josué, al capítulo 24, y al versículo 24. Y mire lo que dice el texto sagrado. Y el pueblo respondió a Josué: a Jehová nuestro Dios serviremos, y a su voz obedeceremos. Y déjenme decirle, mi amado hermano, que aquí es donde radica el éxito de la vida cristiana, en la obediencia. ¿Sí? No es en el dinero que se tenga o en los logros que se hayan hecho, no, es en la obediencia al Señor donde radica la vida o el éxito en la vida cristiana. Cuando usted abre su corazón a la palabra del Señor y la obedece, eso entonces le trae como resultados las bendiciones del Señor. Y hermano, la palabra del Señor es inmutable. La palabra de Dios no cambia. La palabra de Dios no varía. Lo que Dios ha dicho, lo hará. Lo que Dios ha dicho, lo ha hecho. Dios no cambia de parecer como nosotros. Los seres humanos hoy decimos una cosa y mañana decimos otra. Dios no cambia, hermano. Escúcheme bien. Dios no ha cambiado su palabra a lo largo de toda la historia. Tampoco la ha alterado. No ha sido alterada ni por las costumbres, ni por los avances tecnológicos, etc. Escúcheme. El problema del ser humano viene desde el huerto, cuando en su libre albedrío tomó la decisión de desobedecer a Dios. Y desde el huerto, obviamente sabemos que el primer pecado no fue en el huerto. Amén. El primer pecado fue en el cielo. Pero donde el hombre decidió desobedecer sí fue en el huerto. Y desde ahí Dios viene lidiando con la desobediencia de nosotros, los seres humanos, incluso con nosotros, los cristianos. ¿O no? Amén. Hermanos,
La palabra de Dios es absoluta y permanece igual que en el principio. Como les dije, es inmutable, ella no cambia. Y lo que Dios dijo, lo dijo. Y a nosotros nos toca obedecerle al Señor. ¿Sí? Dios nos ha dicho, por ejemplo, que hagamos morir en nosotros las cosas terrenales. Hemos procurado o estamos trabajando por hacer morir en nosotros las cosas terrenales. El apóstol Pablo dice: quitad de vosotros esto. Lo estamos haciendo. Miren, mis hermanos, por su palabra Dios nos da luz, nos conduce, nos orienta y nos guía. Amén. El Salmo 119, en el versículo 105, el texto es muy conocido. Dice el texto: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Dios es quien nos conduce, quien nos guía, quien nos enseña y nos da la instrucción a través de su palabra. Y a nosotros nos corresponde obedecer al Señor, hermano. Es más, recuerde que el Señor no nos dejó huérfanos. Él nos dio su espíritu. Y precisamente su espíritu es para ayudarnos a obedecer, hermano. No solo nos guía, no solo nos orienta, no solo nos instruye, sino que nos ayuda a obedecer al Señor. Imposible, hermano, obedecer al Señor sin el Espíritu Santo. Mire, una persona sin Cristo no puede obedecer a Dios. Imposible. No tiene a Cristo, no tiene el Espíritu Santo. Pero a mí me preocupa que nosotros los cristianos, teniendo a Cristo, teniendo el Espíritu Santo, hermano, obedezcamos tan poquito. Yo creo, mis hermanos, que tenemos que trabajar más en esta parte. Entonces, es muy importante la obediencia, porque nos da pasión por conocer la palabra de Dios. Y al conocer la palabra de Dios, pues obviamente al conocer la Escritura, a medida que vamos entendiendo la palabra, pues vamos obedeciendo. Amén. En segundo lugar, mis hermanos, es muy importante obedecer al Señor, porque esta obediencia nos da pasión de vivir en integridad, hermano. Nos ayuda, nos apasiona por vivir una vida íntegra, recta, transparente delante del Señor. El Salmo 143, y en el versículo 10 dice la palabra: enséñame a hacer tu voluntad. Eso es obediencia. Porque tú eres mi Dios. Tu buen espíritu me guíe a tierra de rectitud. Nosotros tenemos que, hermanos, esforzarnos por vivir una vida recta e íntegra delante del Señor. Porque es que la obediencia de nosotros nos conduce a la bendición de Dios. Cuando obedecemos, Dios nos bendice. Cuando agradamos al Señor, el Señor, hermanos, se complace en bendecirnos. Por toda la Escritura, desde el libro del Génesis hasta el libro del Apocalipsis, Dios nos sigue llamando a la obediencia. Y nosotros tenemos que esforzarnos por ser obedientes, hermano. Mire, es que el problema es que hoy hay mucho cristiano que obedece,
lo que le gusta, lo que le parece, ¿sí? Y hacen como prebendas con el Señor. Ah, no, 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 Señor, pero es que usted dice así, pero no puede ser así, de esta otra manera. Usted dice que es así, pero yo creo que puede ser de esta manera. O sea, no, hermano. Yo no puedo, o no, otros que leen la Biblia, pero solo cogen lo que a ellos les gusta o les agrada. Les voy a poner un ejemplo sencillo. ¿Dios manda en su palabra diezmar y ofrendar o no? Amén. ¿Sí o no? Entonces yo tengo que ser diezmador, fiel, pero también tengo que ser, Dios también me dice que sea santo, ¿sí o no? También tengo que ser santo, ¿o no? A Dios tenemos que obedecerle en todo, hermano, pero a veces no. Obedecemos lo que nos gusta, lo que nos parece. Yo creo que al Señor hay que obedecerle en todo, mis hermanos. Entonces, si nos sometemos al Señor, entonces Dios nos va a bendecir. La importancia de la obediencia es cumplir con alegría los mandamientos del Señor, porque hay cosas, como les dije, que Dios manda en la Biblia que no nos gustan. Entonces eso no nos da alegría. Pienso personalmente, mis amados hermanos, que los mandamientos del Señor hay que cumplirlos con alegría, y los podemos cumplir con alegría y con gozo, porque esa es una virtud del fruto del Espíritu, ¿sí? Y hermano, podemos hacerlo con gozo porque tenemos el Espíritu Santo. ¿O es muy difícil obedecer al Señor? ¿Ustedes qué opinan? Muy difícil. Entonces, ¿qué nos pasa? Pues que a veces obedecemos tan poquito. Y hermano, tenemos una gran ayuda, que es el Espíritu Santo de Dios, es el que nos ayuda a obedecer. Vivir en integridad es alejarnos del pecado y hacer lo que le agrada a Dios. Yo lo voy a invitar por un momento para que vaya conmigo a Romanos, al capítulo 2. Y veamos este texto, hermano. Romanos capítulo 2, versículos del 5 al 11. Miren lo que dice la Escritura. Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Vida eterna a los que, perseverando en bien hacer, buscan gloria y honra e inmortalidad, pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace ¿qué? Lo malo. El judío primeramente y también el griego, pero gloria y honra y paz a todo el que hace lo bueno. Al judío primeramente y también al griego, porque no hay acepción de personas para con Dios. Es decir, cuando una persona persiste en no aceptar a Cristo, en no arrepentirse de su pecado, está acumulando o atesorando ira para el día de la ira. Un día Dios lo juzgará, sencillamente porque no quiso aceptar al que pagó por él, y entonces le tocará a él pagar su pecado. Y esto es para el judío y para el gentil. Así el judío sea o pertenezca o se llame pueblo de Dios, para salvarse tiene que arrepentirse, hermano. Así tenga la nacionalidad judía.
pero la nacionalidad no lo va a salvar. Judío o gentil tiene que arrepentirse, hermano. Acabamos de leerlo. Dice que Dios no hace acepción de personas. Entonces, nosotros tenemos una bendición muy grande, porque pues gentiles que no pertenecíamos al pueblo del Señor, pero cuando nos arrepentimos, en su gran misericordia el Señor nos salvó por su gracia. Pero el judío y el gentil se tienen que arrepentir, hermano, porque si no. Entonces, yo creo que si hay algo que agrade a Dios en este tiempo y en todos los tiempos, es cuando una persona se arrepiente genuinamente de sus pecados, hermano, y reconoce que es un pecador y reconoce que necesita un Salvador. Si hay algo que agrade a Dios, yo creo que es eso, hermano, porque es un paso que uno está dando también de obediencia, porque el desobediente no arrepiente, hermanos. Y a mí me llama mucho la atención, porque terminando su predicación del sermón de las bienaventuranzas allá en Mateo capítulo 7, versículos 24 al 27, a mí me llama mucho la atención esta escritura, me llama mucho la atención estas palabras que Jesús dijo terminando el sermón del monte. Mateo capítulo 7, vaya ya por un momento. Los versículos 24 al 27. Mire lo que dice el texto. Estas son palabras de Jesús. Cualquiera, pues, que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena, y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó, y fue grande su ruina. Cualquiera, cristiano o no cristiano, que esta palabra es para la iglesia, ¿sí? Pero el que oye a Cristo, el que oye las palabras de Jesús y las hace, eso de hacer eso, obedecer. ¿Qué dice el Señor? Lo compara a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Nosotros tenemos que edificar nuestras vidas y nuestras familias en la palabra del Señor y en Cristo. Y ese es un hombre prudente, pero el otro es un hombre ¿qué? Insensato, un hombre tardo para entender las cosas del Señor, tardo para entender la palabra de Dios, no obedece, no. Entonces, ¿qué pasa? Vienen las situaciones de la vida y como pues decidió no creer en la palabra del Señor, pues hermano, las cosas le van a salir mal. Escúchenme, como decía el pastor ahora, Dios ha dicho que en el mundo tendremos aflicción, pero que confiamos, porque Él ha vencido el mundo. Es decir, con Jesús no es que no vamos a tener problemas, sino vamos a tener y enfermedades y dificultades y situaciones complejas y difíciles, pero con el Señor, de la mano del Señor, pues las cosas son más fáciles, porque Él siempre tiene la solución para todo, para toda situación de nosotros. El problema es que aquel que ha decidido no obedecer a Dios
cuando le vienen las situaciones difíciles, uno se suicida, se quita la vida, bueno, pasan una cantidad de cosas, porque no tienen al Señor. Entonces nosotros tenemos la bendición de poder tener a Cristo, de poder tener el Espíritu Santo, que es el que nos ayuda a caminar esta vida cristiana. Recién convertido al Señor, el hombre que Dios usó para hablarme, en ese tiempo hablaba mucho de hombres de éxito, entre comillas, porque tenían corbatas de $200 y trajes de $800. Y él me decía, ese no es un hombre de éxito. Un hombre de éxito, ¿sabe quién es? El que decide obedecer a Dios. Usted quiere ser un hombre de éxito, aunque no tenga un traje de esos, obedezca al Señor. Y hermano, el éxito de la vida cristiana está en la obediencia. Ahora, en tercer lugar, la importancia de la obediencia, o la obediencia más bien, nos permite recibir diariamente la dirección del Señor. Cuando yo me postro de rodillas y oro y tengo alguna necesidad o alguna situación, el Señor me dirige, me da luz acerca de lo que tengo que hacer. Y yo creo que diariamente nosotros deberíamos de preguntarle al Señor: Señor, ¿cuál es tu voluntad hoy para mi vida? ¿Qué quieres que yo haga hoy? ¿O cómo quieres que? Porque hermano, mire, si hay algo que honra a Dios, es el comportamiento de nosotros, es la obediencia a lo que Dios nos manda en su palabra, hermano. Con nuestro estilo de vida nosotros honramos a Dios. Si obedecemos al Señor, tendremos un deseo profundo por recibir la dirección del Espíritu Santo de Dios, y podemos confiar que Dios nos dirige, pero también nos corrige cuando cometemos algún error o algún pecado. Miren, mis hermanos, con el paso del tiempo yo he aprendido por su palabra que hay que obedecer al Señor, hermanos, sin cuestionar sus mandatos, sin cuestionar lo que nos dicen que hagamos. Y si obedecemos, hermano, nosotros tenemos de parte de Dios la bendición asegurada. Entonces, si nosotros queremos obedecer al Señor, debemos buscarlo diariamente. ¿Cómo? Por la palabra y por la oración, hermano. Y es así, de esta manera, como nosotros podemos llegar a conocer verdaderamente al Señor. No podemos descuidar la relación, la comunión con Dios. Si usted va conmigo al Salmo 24, y a los versículos 4 y 5, la Escritura dice: el limpio de manos y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas, ni jurado con engaño, él recibirá bendición de Jehová y justicia del Dios de salvación. El limpio de manos y el puro de corazón. Esto es santidad e integridad, hermano. ¿Cómo es nuestra conducta? ¿O cómo está nuestra conducta en este nuevo año que comenzamos? Nuestras actitudes, nuestro estilo de vida, ¿cómo está? Miren, mis hermanos,
Yo creo, no estoy, para que no me malinterprete, no estoy diciendo que no hay que orar, por el contrario, hermano. Hay que tener una buena relación con el Señor. Oración, como les acabo de decir, y palabra de Dios, la Escritura. Pero, hermano, hay gente que sirve en la iglesia, cantan, enseñan, predican, pero lo que a Dios le interesa es la integridad en el servicio y la obediencia genuina. No las frases de un sermón, entre comillas, muy convincente. Escúcheme, yo he visto personas, por eso le digo, no me malinterprete, personas que oran muy bonito, personas que oran muy largo, personas que oran con mucha elocuencia, incluso los he oído orando en lenguas, pero de obediencia absolutamente nada. Y yo creo, mis hermanos, que lo poco o lo mucho que nosotros conozcamos de la palabra y sepamos de las Escrituras es para obedecerlo, hermano. Más que orar muy bonito, más que orar muy largo, más que tener una oración en lenguas. Miren, mis hermanos, cuando iniciamos el tema en Jeremías 42, en los versículos del 1 al 6, yo quiero que vayamos nuevamente, veamos estos textos. Jeremías 42, cojamos desde el 2. Jeremías 42, versículos del 2 al 6, dice el texto: y dijeron al profeta Jeremías: acepta ahora nuestro ruego delante de ti, y ruega por nosotros a Jehová tu Dios por todo este resto, pues de muchos hemos quedado unos pocos, como nos ven tus ojos, para que Jehová tu Dios nos enseñe el camino por donde vayamos y lo que hemos de hacer. Y el profeta Jeremías les dijo: he oído, he aquí que voy a orar a Jehová vuestro Dios, como habéis dicho, y todo lo que Jehová respondiere os enseñaré, no os reservaré palabra. Y ellos dijeron a Jeremías: oiga lo que dijeron, Jehová sea entre nosotros testigo de la verdad y de la lealtad, si no hiciéremos conforme a todo aquello para lo cual Jehová tu Dios te enviare a nosotros, sea bueno o sea malo. A la voz de Jehová nuestro Dios, al cual te enviamos, obedeceremos, para que obedeciendo la voz de Jehová nuestro Dios nos vaya bien. Escuchen, estos hombres dijeron estas palabras y eran unas palabras correctas, pero en su corazón no había ninguna intención de obedecer a Dios. Si usted sigue leyendo el contexto, se da cuenta que efectivamente no obedecieron a Dios. Yo les digo: quédense en Judá, y ellos se fueron a Egipto. No obedecieron, y obviamente Dios les trajo el castigo que les había prometido. Y si nosotros no obedecemos al Señor, pues hermano, también Dios nos va a disciplinar, también Dios nos va a apretar, igual que al pueblo, porque nosotros también somos el pueblo de Dios en Cristo Jesús. Yo no sé si a usted le ha pasado lo mismo que a este pequeño remanente de Judá. Yo no sé si usted le ha prometido algo al Señor y no lo ha cumplido. Espero que no, pero si así fuere, le van a venir las consecuencias, hermano. Por eso obedezcamos al Señor, porque es que Dios nunca honrará este tipo de actitudes. A veces tenemos la misma actitud de estos israelitas o de este pequeño remanente de Judá con nuestras
con nuestra boca decimos, Señor, quiero hacer esto y quiero hacer esto y quiero obedecerte aquí y allá, pero la final, hermano, no cumplimos. Mi deseo, mi oración por ustedes y por mí es que lo que prometamos al Señor se lo cumplamos. La decisión que tomemos en obedecer al Señor, yo no sé en qué área de su vida, pero si usted ha tomado la decisión de obedecer al Señor, hermano, cúmplale al Señor. Cúmplale al Señor. Y termino, o concluyo más bien este tema en esta noche, diciéndole lo siguiente, hermanos amados en Jesucristo. Mire, cuanto más usted y yo escudriñemos la palabra de Dios, más vamos a poder entender cómo Dios quiere que obedezcamos y hagamos su voluntad. Cuanto más confiemos en el Espíritu Santo de Dios, más el Espíritu Santo nos recuerda la palabra de Dios y nos guía en la justicia y en la obediencia. El obedecer la palabra del Señor hará que usted y yo queramos escudriñar su palabra y seguir escuchando su voz. Porque muchas veces Dios habla y no hacemos los que no es con nosotros, hermano. Los desentendidos. Los desechamos, hermano, la voz de Dios. No haga eso, eso nos trae consecuencias, hermano. Entonces, en esta noche, Dios nos ha enseñado por su palabra la importancia que tiene para nosotros y también para Él la obediencia, hermano. Obedecer a Dios es muy importante. Y con respecto a este tema de la obediencia, el pastor, llamado por muchos predicadores el príncipe de los predicadores, el pastor y predicador Charles Spurgeon, dijo una frase que espero que se la lleven esta noche grabada ya en su corazón. Charles Spurgeon al respecto dijo: vale más una gota de obediencia que un mar de oraciones. Vale más una gota, una gotica de obediencia que un mar de oraciones. Amén. Oremos. Padre, te damos gracias en esta noche por tu palabra. Ciertamente, Señor, si hay algo que te agrada es la obediencia. Tú nos has dado un nuevo año, nos has permitido pasar a este nuevo año, Señor, porque quieres que seamos más obedientes que el año anterior, que podamos seguir en este año obedeciendo todos y cada uno de tus mandatos, Señor. Ahí tenemos la Escritura, ahí tenemos tu palabra, Señor. Tú nos la has dejado para que a través de ella podamos vivir esta vida cristiana, agradándote a ti en todo lo que nos manda. Señor, que tu Espíritu nos ayude a obedecerte y a poner por obra en nuestras vidas todo lo que aprendamos y leamos en tu palabra. A ti sea la gloria y la honra. Y en el nombre de Jesucristo oramos y te damos gracias. Amén y amén. Mis hermanos, que el Señor les continúe bendiciendo.